Uno en martes y como dice Manuel, vamos corriendo, pero antes de pasar a las previas vamos a hablar de situaciones interesantes, de lo bueno, lo malo y lo interesante que pasó en esta jornada 1 para el profesor Emiliano Pedroso. ¿Qué fue lo bueno de esta jornada? Lo bueno de esta jornada, la cantidad, primero el partido Santa Tecla FAS, a mí me gustó. Esperaba un ritmo, más equivocaciones, un ritmo más bajo, me gustó, creo que la cancha también ayudó. Y después la cantidad de nombres que no conocemos o que no son habituales, que pudieron jugar esta primera fecha. El ejemplo tal vez más grande sea Marte, ¿no? Que tiene muchos chicos que primero que no tienen tanto rodaje en primera y segundo que a veces le toca jugar, como el chico Cerritos, en lugares donde no es su puesto habitual. Eso es entre lo destacable, ¿no? Después el color que le puso la gente de FAS el sábado en Santa Tecla también es muy bonito de resaltar. Lo que no me gustó, lo malo, el arbitraje en general. Y hablo del mismo partido del sábado, a pesar de que fue un partido, como dijo el profe ayer, bien jugado, que no fue brusco, que la pelota corría muy bien y no se daba como para muchos roces. Creo que para mí el rendimiento del árbitro estuvo por debajo. Por momentos se dedicó a hablar mucho en un partido que tenía que darle más fluidez y por otros momentos perdonó algunas cosas como lo que vimos, la actitud sobre todo del portero Santa Tecla, que uno no lo ve en general, pero como lo vimos en televisión, cada vez que la cámara lo agarraba de atrás haciendo señales y yo sé que a los árbitros eso no les gusta cuando el jugador empieza a hacer señales, aunque no diga nada irrespetuoso, pero lo deja mal parado frente a la gente, ¿no? Como que está en desacuerdo, como cuando le hacía la señal del reloj, que por qué no tomaba el tiempo de otro lado, entonces parecía como que se estaba burlando. Y en un portero con la experiencia y sobre todo la calidad que tiene Joel, creo que no es un buen ejemplo para los jovencitos. Entonces es un llamado. Encima tiene la desventaja que encima su equipo pierde, entonces todas estas situaciones se magnifican o le volverían en contra, así que creo que se dio cuenta que es un árbitro joven, con poca experiencia, con la presión del primer partido sin haber tenido ritmo de competencia también los árbitros y trató de llevarlo para un lugar que bueno, yo creo que el árbitro se dejó llevar y que no es correcto. Y después Lo interesante, vuelvo también a eso, a los nombres que no son habituales y que nos pueden dar bastante alegría. Para mí el más destacable, sobre todo porque uno ve quién termina la jugada, creo que es lo del chico Argueta. Vuelve a ser otra vez el que hace el primer gol en Jocoro, en una cancha difícil, que probablemente Argueta no sea tan jovencito como todos esperamos, pero son sus primeras armas en primera división. Entonces demostrar, como dije, no sin ser un centro delantero con el más del 1,80 m, ni con una gran corpulencia, un jugador peligroso, y me hace acordar a los antiguos delanteros que se usaban en Oriente, como los hermanos Corrales, el fallecido Tito Díaz, Marlon Medrano. Me hace acordar a ese tipo de delanteros que eran extremos y se dieron cuenta que el negocio estaba dentro del área, entonces hicieron más diagonales y se han hecho más goleadores. Así que para mí lo interesante es seguirle la pista al chico Argueta y que ojalá que siga teniendo ese buen rendimiento. Manuel, lo bueno, lo malo y lo interesante. Ok, para mí lo bueno es definitivamente que vuelve el fútbol. Eso es lo mejor de todo. Lo malo, creo que son dos cosas. Coincido con el apartado de Emiliano con mencionar los gestos de Pituca Almeida. Más allá de su forma de cómo se dirige a su equipo, eso cada quien tiene la forma de dirigirse, eso no se le va a criticar. Si él, su forma de motivar a su equipo es esa, pues eso está bien, ¿no? Sí, claro, los gritos, claro. Eso nadie tiene por qué recriminárselo. Pero la forma de dirigirse al árbitro probablemente puede ser algo, un aspecto de mejora. Luego, la patada también. Perdón, Lisandro ayer hizo hincapié que justo en un momento el central también sí, Quejada también tuvo que tranquilizarlo porque se dio cuenta que no colaboraba, digamos, con
con la mejora de su equipo. Lo malo también tiene que ver con Nelson Moreno en su patada a Yair, a Yair. Y lo interesante es, tiene que ver con los jóvenes que están debutando. Hablábamos antes de iniciar el torneo que si yo fuera un reservista en este momento, en este torneo, me frotaría las manos porque van a llegar las oportunidades de jugar. Solamente en el partido de Águila contra Platense vimos dos jóvenes que hicieron bien las cosas, tanto el caso de Muñoz por el caso de Platense que jugó como contención, como el marcador izquierdo Pineda, el marcador izquierdo de Águila, Pineda, que hizo un muy buen trabajo. Eso es lo interesante para mí. El chico Bruno en el partido que juega para Chalatenango y en el partido contra Firpo, también el Coluchito es un jugador interesante. Y también interesante los dos parados con línea de 3 de ese partido Águila contra Platense también. Profe. Vamos a ver, me sumo a lo del arbitraje, que obviamente es una área que no fue dentro de las cosas a resaltar en sentido positivo, así que está dentro de lo malo, pero principalmente mis puntos van, y en cuanto a lo de Almeida, por ejemplo, hay estrategia. Yo utilizaba la psicología inversa con los jugadores y siempre me funcionó. Llegaba a los jugadores y les decía, y como me dice el productor, voy a utilizar las palabras que debo utilizar por la hora radio y todo lo demás. Les decía, si querés a mí, ofendeme aquí, pero no me hagas gestos. Acércate y ofendeme y decime todo lo que querrás. Lo recuerdo. Y automáticamente generaba el efecto contrario. Los jugadores se dirigían a mí con respeto, porque prácticamente les decía, estoy accesible para que platiquemos y me externes lo que sentís en el momento. Pero no me levantes los brazos, no me hagas gestos, porque así no va a funcionar conmigo. Y porque si no, venían las medidas disciplinarias. Entonces, eso me funcionó hasta con dos entrenadores que en el Redondo Nacional han sido conocidos porque protestan o han protestado bastante los árbitros. Por lo tanto, el tema de arbitraje es una de las cosas malas, y de ahí dos situaciones puntuales. El tema de los terrenos de juego, específicamente el de San Miguel, que ahí me parece que es un tema de mantenimiento, y luego el del Simeón Magaña, que creería yo que es por el tema de las condiciones del clima que han afectado, y ojalá sea un tema que se corrige. Incluso si nos percatamos, el de Jocoro está en mejor condiciones que esos dos, a pesar de las irregularidades y el tipo de grama, pero al menos se veía verdecito, ¿verdad? Y parece que en la medida de lo posible trataron de darle mantenimiento. Claro, en el tema de dimensiones es imposible hacer algo ahí en Jocoro de momento. Y luego resalto el hecho de lanzamiento de objetos, que es una situación que se debe eliminar de la cultura, el comportamiento del aficionado del fútbol salvadoreño. Esta vez fue en el Águila Platense, que el lanzamiento de la botella sobre el árbitro asistente, ojo, que pudo derivar en otro contexto en la suspensión de un partido que finalmente Águila termina ganando 1-0 en extremis. En otro escenario estaríamos hablando de que posiblemente suspensión de partidos, pérdida de puntos, multa y castigo para los siguientes partidos de local de parte de Águila. O sea, y un castigo en estos dos tiempos de local es casi que jugar todo el torneo corto de visita. Así que es una situación un mes de castigo prácticamente. O sea, luego lo bueno, el regreso del fútbol, ¿verdad? Definitivamente, a pesar, como decía al inicio Emiliano, de un formato, condiciones que no son las ideales, que no son las que quisiéramos. Deportivamente quizás no es lo mejor, pero a pesar de eso ya rodó el balón, ya de una forma u otra se genera actividad económica para todo, desde el futbolista, el dirigente, las marcas, hasta el vendedor de ahí, ¿verdad? En los alrededores del estadio. En algunas canchas rodó el balón, en otras canchas rebotó, ahí quedó, sí, en otras al aire y patada voladora. Vamos a hacer nuevamente una pausa. Al regresar